Bueno, y continuamos con esta 10ª versión del Festival Villa del Cine Reconocer. Nos acompaña Sebastián Hoyos, quien es director del cortometraje El Perdedor, quienes están en la competencia de Vulnerables. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un placer para mí estar acá. Bueno, Sebastián, cuéntanos a las personas que están viendo esta entrevista de qué trata el cortometraje El Perdedor. Bueno, El Perdedor es un cortometraje que realmente surge de una iniciativa de la Universidad Javeriana de Bogotá y el Centro Ático. Es una historia que ganó la primera versión de la fábrica de cortos Joseco, que es una iniciativa que justamente busca promover pues la realización de cortometrajes universitarios. El Perdedor como tal surge de un interés por querer contar una historia de boxeo acá en Colombia, en Bogotá. Siempre quise escribir sobre boxeo y empecé a sacar versiones de guiones que pues realmente no me convencían, pero fue realmente cuando empecé a indagar cuál era la realidad del boxeo acá en Bogotá y sobre todo cómo era el panorama en la Liga de Boxeo de Bogotá, que me topé con Alexander Rangel. Alexander Rangel pues es un boxeador de primera categoría, selección Bogotá, selección Colombia de boxeo, y pues realmente fue conversando con él, encontré inspiración en su historia de vida, sobre todo desde su infancia en Lorica, que encontré una inspiración para escribir El Perdedor. Entonces fue un proceso muy bonito que tuve con él, conversar con él, conocerlo, conocer aún más el panorama del boxeo acá en Bogotá. Y juntos fuimos hilando y encontrando la historia que pues se logra contar finalmente y pues que hace parte del festival. El Perdedor como tal pues trata sobre dos mejores amigos de la infancia que se reencuentran 13 años después de su infancia, pues en el ring de boxeo para definir quién va a ser el campeón nacional de la categoría semipesado. Bueno, de dónde tú me decías que siempre quisiste contar una historia de boxeo. ¿De dónde te inspiraste? Si boxeaste, si tienes familiares, conocidos, amigos, ¿cómo te acercaste a esta historia? Bueno, en este caso, El Perdedor surge realmente de una lectura que hice de una crónica de un periodista norteamericano famoso del movimiento del nuevo periodismo, que se llama Guy Talese, y él escribe justamente una crónica que se llama El Perdedor. Por eso le pusimos así al cortometraje con Julián, que es el otro director. El Perdedor, pues en ese reportaje lo que hace Guy Talese es realmente como que hacer un trabajo de campo muy minucioso y muy detallado de convivir diariamente durante casi 3 meses con el que en ese entonces fue campeón de los pesos pesados pues a nivel mundial, que se llama Floyd Patterson. Patterson pierde la pelea con Sonny Liston por el título definitivo y Talis lo que hace en un ejercicio muy recursivo y muy interesante es pasar esos 3 meses después de haber perdido la pelea y por lo tanto el título a nivel mundial, y convive con él y logra reconstruir un relato muy íntimo sobre todo de quién es este deportista y cómo asume el declive de su carrera profesional. Entonces, por eso termino llegando al boxeo, como con inspiración de querer realmente hacer algo muy parecido, un ejercicio parecido al de Talis, y por eso es que yo termino buscando a Alexander Rangel, o por lo menos buscando cómo es el boxeo acá en Bogotá. Y ahí fue un poco replicar un poco el mismo ejercicio que hizo Talis en los 50, y yo lo hice acá con Rangel, que fue realmente por medio de una persona, conocerlo con detalle, con profundidad, y realmente como que dar cuenta de las complejidades del mundo del boxeo acá en Bogotá y sobre todo lo que implica ser boxeador en Colombia. Bueno, ahora háblanos un poco más de toda esta, del lenguaje de la fotografía, de cuál es ese ambiente, de los sonidos, de la historia. Listo. El Perdedor como tal, nosotros al principio habíamos escrito una historia que estaba inspirada en la infancia de Rangel, por lo tanto situábamos el conflicto y el desarrollo de las acciones inspirado en Lorica, Córdoba. Sin embargo, por motivos pues claramente de presupuesto y también por recursividad, nosotros terminamos adaptando esta historia al contexto, un contexto más cercano, y por lo tanto nosotros grabamos en Anapoima y en Apulo, grabamos con actores naturales, y con base a ese escenario también lo que quisimos desde por lo menos el sonido y la fotografía fue un poco jugar con los tiempos, como El Perdedor siempre salta de presente a pasado, o sea, 13 Ujú. años, 13 años después, lo que nosotros quisimos fue un poco que la fotografía
y el sonido correspondiera en ese salto en el tiempo. No solo es algo narrativo, sino que termina como permeando estas otras instancias. Entonces, por ejemplo, pues la iluminación de la pelea también termina correspondiendo con ciertas partes o momentos del pasado. Lo mismo sucede con el sonido que termina siempre como saltando de presente a pasado. Entonces ese juego con los tiempos para nosotros siempre fue fundamental cuando planteamos la realización del cortometraje. Bueno, ¿y cuál fue ese gran obstáculo durante el rodaje? Una anécdota que nos quieras compartir. Claro, realmente este cortometraje surge también como de parte de una de mi productora, de la productora con la que yo estoy, que se llama Disco Amarillo, y realmente como que desde el principio junto con mi productora, Lan Stevenson, planteamos justamente la necesidad de conseguir los recursos para ser el perdedor. En este sentido nos ahorramos realmente como pues muchos recursos, sobre todo técnicos, por la convocatoria que te conté que ganamos con el Centro Ático de Sí. la Javeriana. eh, Nos dieron equipos, eso nos ahorró muchísimo, pero realmente las dificultades fueron conseguir los recursos y ver nosotros cómo podíamos plantear el desarrollo de la pelea, porque igualmente era montar pues una final de un torneo nacional de boxeo y sobre todo ver nosotros cómo podríamos mover todos los equipos de la Javeriana y cómo podíamos mover todo ese talento pues también de crew hasta Anapoima y pues también nosotros los que grabamos. Entonces realmente esa fue la gran dificultad que tuvimos. Bueno, chévere, todas esas anécdotas que suceden en medio de la creación de una historia, de un cortometraje, en este caso como lo es el cortometraje de El Perdedor. Cuéntanos cómo te enteraste del Festival Villa del Cine y si estás haciendo alguna ruta de festivales. Sí, Claro, por el festival realmente me enteré pues desde incluso cuando yo era estudiante, siento que es un festival también al que siempre le hemos apuntado y siempre quisimos llegar. Afortunadamente lo logramos con el cortometraje y pues para nosotros fue una felicidad haber quedado seleccionados. Realmente llegué porque ya lo conocía como estudiante y también pues cuando estábamos planeando la ruta de distribución junto con Disco Amarillo, realmente pues priorizamos que el festival estuviese en eso. Y pues realmente tenemos una ruta andando desde Disco Amarillo, la hemos planeado rigurosamente desde el área de distribución y por el momento pues ya tenemos otras elecciones en otros festivales también a nivel nacional, lo cual para nosotros es una alegría para poder llegar a un público, para que esta historia sea más conocida y también a nivel internacional hemos planteado una ruta también como muy rigurosa y muy juiciosamente. Sebastián, tú nos estabas comentando de que grabaste con actores naturales, ¿sí? Cuéntanos cómo fue ese proceso de, pues, enfrentar a una persona a las cámaras, de esa parte de dirección de actores. Claro, en ese caso, pues realmente como era nuestra primera experiencia, nuestro primer paso como directores emergentes, realmente nosotros acudimos mucho a Mateo Gutiérrez, que fue mi director de actores, que pues es egresado de Artes Escénicas de la Javeriana, y lo que quisimos realmente lograr desde dirección, junto con, pues bajo su batuta o bajo su consejo, fue realmente más allá de pues repetir, ensayar con los actores que conseguimos allá, que son pelados allá justamente de Anapoima. Lo que quisimos fue construir una relación de confianza y de amistad y como de camaradería entre nosotros, como que realmente no nos vieran como esta figura lejana, como un director y yo doy como unas determinadas instrucciones y se cumplen, sino yo soy un amigo más, yo soy una persona más y la idea más allá de hacer este cortometraje es disfrutar, que ellos disfrutasen la experiencia de estar en un set, que nosotros también disfrutásemos de su compañía porque pues son unas personas increíbles y realmente fue construir esa relación de confianza que nos llevó tiempo, que nos llevó pues estar con ellos día y noche por allá en Anapoima, armar planes, conocernos y realmente construir primero un vínculo de confianza para poder pasar ya a ensayar y pues a adentrarnos en las complejidades de los personajes y los conflictos. Bueno, ¿cómo sientes tú que ha sido la reacción de las personas cuando ven tu cortometraje y más también de los actores, eh, de las personas que tienen que ver también con el boxeo? ¿Qué te han comentado? ¿Cuál es esa reacción? Realmente ha sido una reacción muy interesante, por lo menos es muy, muy interesante cuando uno está en una sala y puede ya como que darse cuenta del público general.
cómo reacciona ante el cortometraje, ¿no? En ese sentido, realmente como que creo que lo que ha primado y lo que realmente como que nos interesaba es como que más allá de lo que se está contando, como que pues se diera cuenta de que lo que terminan sucediendo con los personajes es ese momento de reconciliación, que independientemente de lo que sucedió en el pasado, de ellos dos, que fue una ruptura violenta, pues enmarcada en un contexto pues de delincuencia común y sicariato, que 13 años después, independientemente de lo que sucedió cada uno por sus vidas y lo que terminaron sobrellevando, encontraron la manera de que su pasado no determinara a quienes se terminaron Claro. convirtiendo, que se terminaron convirtiendo en boxeadores profesionales. Entonces, en ese sentido, eh, el escenario realmente que quisimos lograr y que se logró con el público es como que esa reconciliación que hace manifiesta y es realmente como lo que más se destaca del cortometraje cuando estamos en salas o las experiencias que hemos tenido con el público. Bueno, Sebastián, esta décima versión del Festival Villa del Cine es reconocer. Para ti, en una palabra, ¿qué es cine? Cine es cuestionamiento, porque el perdedor fue justamente eso, el perdedor fue no solo cuestionar pues la vivencia de una memoria como fue la infancia de Rangel, sino también cuestionar constantemente lo que estábamos buscando con el cortometraje desde diferentes áreas, desde la escritura del guión, desde lo que buscamos con foto, desde lo que buscamos con sonido y también producción. Entonces, para mí, cine es cuestionar. Bueno, y hablando de cuestionar y de reconocer, ¿qué reconoces tú en el cine que haya transformado tu vida? Realmente yo creo que es la oportunidad de hacer cine con mis amigos y con personas con las que he podido aprender muchísimo. Y creo que eso lo he encontrado en la productora que estamos montando, que se llama Disco Amarillo. Entonces creo que realmente eso es lo que me ha brindado el cine, por lo menos en mi corta experiencia. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar en este espacio. Por favor, a continuación, déjanos tus redes sociales para que las personas que están viendo esta entrevista puedan encontrar El Perdedor, seguir tu trabajo, también de la productora. Claro, por supuesto. Pues en Instagram nosotros estamos como @disco amarillo y en Instagram pues yo personalmente estoy como @hoyos al cuadrado. Entonces están muy invitados a seguir y darle pista a nuestro trabajo desde la productora. Bueno, muchísimas gracias, que tengas un feliz día. Igualmente, que estés muy bien, muchas gracias.